Listo. Bien. Partir por darle la bienvenida a todos y todas los participantes, a Elisa por compartir con nosotros hoy día su trabajo y a todas las personas que participaron en la coordinación de este seminario, que es uno dentro ya de varios seminarios que hemos hecho este año como Asociación Internacional de Psicoanálisis a través del Arte, seminarios gratuitos que tienen lugar los miércoles, un miércoles al mes en este horario. Lo vamos avisando por nuestras redes sociales, desde ya contarles que este seminario, así como los otros, están en nuestra plataforma de nuestra cuenta de YouTube. Ahí dejamos nuestros seminarios guardados, grabados. Y bueno, agradecerle al equipo que participó para que pudiéramos hacer este encuentro, a Elisa, a la directiva por hacer la coordinación inicial, a Lilín por el diseño, a Alejandra por la difusión, bueno, y a Claudio también, mi colega con quien hemos preparado esto también. Así que para partir me gustaría poder darle la palabra a Daniel Malpartida, el presidente de la asociación, para que pueda hacer presentación de la ponente. Muy bien, Daniel. buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí, a todos ustedes. Esta noche tenemos una presentación que abordará todo el tema de las imágenes del traumatismo social a cargo de Lisa Neumann. Lisa Neumann es una psicóloga graduada en 1981. Ha participado permanentemente en problemas de asuntos gremiales del Colegio de Psicólogos, en organizaciones científicas, nacionales, internacionales. Es una terapeuta psicoanalítica e investigadora de los efectos del traumatismo social y de los derechos humanos. Ha supervisado equipos psicosociales, ha trabajado con víctimas de guerra, de desplazamientos masivos en toda Latinoamérica. Fue directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Arcis. Tiene diversas publicaciones sobre el tema. Su última publicación es un libro que tengo aquí conmigo en este momento, que se llama Lucha por la memoria y subjetividad popular. Les voy a comentar y voy a leer simplemente al azar algunos de los temas. El capítulo 1 trata de la máquina de guerra y el modelo neoliberal. Leo al azar. La política de amedrentamiento, mención del terror y sus efectos. Sigo la organización y participación de la lucha contra la dictadura. El tema del desencanto. El, el protagonismo popular. La experiencia del ominoso del 11 de septiembre. Este es un libro que está escrito desde un paradigma transdisciplinario, un libro que verdaderamente pocos pueden escribir. Está escrito con rigurosidad, trata de la correlación entre los fenómenos históricos, la memoria y la subjetividad, algo que es difícil de hacer, pero al mismo tiempo que ser riguroso, es un libro que tiene musicalidad, que se puede leer muy bien y verdaderamente casi de un tirón. Uno queda atrapado en la lectura de este libro que recomiendo verdaderamente. Quiero leerles apenas unas líneas sobre la memoria. La memoria, dice Lisa, porta la paradoja de ser privada e íntima, marca e impronta que traza la corporalidad y ser al mismo tiempo colectiva y pública. Se hace memoria con otros, junto a otros se evoca y se narra la representación de lo vivido en un tiempo otro. De allí que la memoria puede verse manipulada e impedida desde el poder, situación que se hace particularmente compleja en circunstancias que la violencia y el horror han afectado al conjunto de la población. Las lógicas de la memoria transicional, un concepto muy interesante, pondrán el acento en el desgarro privado e íntimo,
omitiendo los devastadores efectos traumáticos en el conjunto de la población, propiciando el olvido y la renegación de las consecuencias traumáticas del terrorismo de Estado. Y sigue con esta cita que a todos nos interesa en esta asociación. Dice Lisa, Freud es el autor que con mayor rigor ha abordado la relación entre trauma, memoria y olvido. En relación a este problema, una de sus obras centrales es recordar, repetir y elaborar. Así nos dice, mientras mayor sea la resistencia, la evocación del recuerdo se ve más obstaculizada y con ello se incrementa la compulsión al repetir. Esto da cuenta de que la enfermedad no es tan solo un episodio histórico, sino que en gran parte es un poder actual. El trabajo analítico consistirá en vencer la resistencia, en sustituir el paso al acto por el recuerdo, por la narración de los nexos y acontecimientos olvidados. Hoy hablamos de las imágenes del inconsciente, de las imágenes del traumatismo y de las imágenes del traumatismo extremo, que es de lo que nos va a hablar en la próxima charla. Muy bien, con ustedes, Elisa Noy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación y los comentarios sobre ese libro que es, claro, está hecho en 2 o 3 años de trabajo, pero resume parte de mi trabajo que yo siento que un plus que yo tuve fue que trabajé a nivel de la clínica singular, no me gusta hablar de personal, pero también trabajé a nivel poblacional y a nivel colectivo. Entonces, de alguna manera ese libro da cuenta de la relación o de la superposición y de la implicación entre lo íntimo y lo colectivo. Dicotomía que atraviesa las ciencias sociales. Desde el psicoanálisis se quedan solo en lo íntimo y desde la sociología, la antropología solo en lo social, la necesidad para entender estos fenómenos, sobre todo la subjetividad, efectivamente de tener una mirada transdisciplinar. Curiosamente, y por eso que agradezco esta invitación, ha habido más escucha de este tema desde los sociólogos y los antropólogos y muy esporádicamente más desde el mundo sí. Hay como una dificultad tal vez desde el psicoanálisis o desde los propios psicólogos de mirar este tipo de relación. Entonces, para mí es muy interesante poder compartir este trabajo con ustedes, así que agradezco la presentación y así como el cariño y el cuidado con que el equipo organizador ha preparado para que podamos encontrarnos en esta oportunidad. Tal como dice Daniel, esta es una primera parte. Me pareció que no íbamos a poder entender el papel del arte y específicamente de los murales de la población La Victoria como instrumento de sanación colectiva si no mirábamos primero un poco el contexto y cómo este contexto había afectado el lazo social y la subjetividad. Por lo tanto, me voy a detener más en esta parte, en este momento, y lo otro es lo difícil que es, me daba cuenta yo al momento de hacer la presentación, lo difícil que es colocar en palabra la violencia. La violencia es algo que irrumpe, marca el cuerpo y difícilmente se coloca en palabra, y de allí la necesidad tal vez de la imagen para poder pasar efectivamente la posibilidad de simbolizar, aunque el arte también es un símbolo. Entonces, yo quiero partir, estamos próximos, hoy en día yo estaba pensando también, hoy en día se conmemora el triunfo de la Unidad Popular. Allende ganó con una cantidad importante de votos y la próxima semana vamos a estar conmemorando justamente el golpe de Estado. Sobre el golpe de Estado ha habido múltiples lecturas. Hay muchos que han insistido en los errores, en los fallos del gobierno de la Unidad Popular, y pocos han puesto el acento, y eso es también un proceso de negación,
en que desde el primer instante hubo una oposición feroz al gobierno de la Unión Popular. Se olvidan del asesinato de Schneider, se olvidan del asesinato del edecán personal, del edecán naval, del edecán de Salvador Allende, de las cuadrillas de Patria y Libertad que golpeaban a los manifestantes, a los obreros, etc. O sea, desde un primer momento hay una reacción del bloque dominante en el poder para impedir un proceso de cambio que se venía gestando de más o menos desde la década del 50. Desde la década del 50 se empieza a constituir un movimiento de obreros fuertes que se expresa en la Central Unitaria de Trabajadores, un movimiento de pobladores, que es lo que hace posible la conquista del gobierno, pero no necesariamente del poder. Y finalmente esto culmina con un golpe de Estado que es apoyado por Estados Unidos, por el imperialismo norteamericano. También se nos ha perdido de la memoria esta lucha antiimperialista del pueblo chileno. No deja de ser curioso que este país, que vivió en carne propia lo que significa un golpe de Estado, hoy en día sea sede de operaciones y de encuentros del Comando Sur. Entonces, básicamente lo que se trató acá no fue no solo de deponer el gobierno de Allende, sino que de destruir un movimiento popular. Entonces, el terrorismo de Estado tiene que ver, el terrorismo de Estado y el golpe de Estado nos colocan a nosotros frente a lo ominoso. Lo ominoso, desde Freud, como él lo trabaja en su texto, el Unheimlich, tiene que ver con lo siniestro, dice, lo próximo al espanto, a la angustia, pero sin embargo su antónimo es el Heimlich, que significa íntimo, secreto, familiar, doméstico. Entonces tenemos por un lado en un Heimlich lo desconocido, lo nunca antes visto, pero lo que desconocido que irrumpe no basta para que sea siniestro. Lo que lo hace siniestro es justamente algo que debiendo permanecer oculto ha salido a la luz. O sea, hay algo que es originario de la vida anímica, que se rompe el clivaje y sale a la luz. De ahí lo ominoso del terrorismo de Estado y de la violencia. El Estado, entonces, en un golpe de Estado, sobre todo al comienzo, los primeros años entre el 73 y el 78, arrasó, empleó una violencia brutal que se mostró y que tenía como función instalar el terror, eliminar el conflicto, el Estado que debiera regular la diferencia, que debiera proteger la ley, el Estado que detenta la violencia, justamente para regular el conflicto, la aplica sobre un sector de la población indefensa. Aquí me quiero detener porque las cifras de muertos y torturados es mucho mayor de la que han consignado los informes oficiales en Chile. Análisis estadísticas riguroso, cotejando nombres, calcula que entre el 73 y el 78 murieron o desaparecieron 2.678 personas y torturaron a cerca de 93.382. O sea, hay aquí una represión brutal que lo que busca es el sometimiento de la población. Ahora, este terror que altera los modos de convivencia, que hace que la gente se espante, se aterrorice, se refugie en el mundo de lo privado, esta sensación interna de terror se sostuvo durante 17 años con lo que nosotros hemos denominado como la técnica del amedrentamiento. Cada cierto tiempo se reeditaba este error inicial. Aquí tenemos un ejemplar de un diario de la época que habla, por ejemplo, exterminados como ratones, y muestran ahí personas muertas o hechas. Era
efectivamente mantener a la gente absolutamente paralizada, desprovista de posibilidad de respuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida que el sujeto se repliega y queda aislado y queda solo, queda a merced de este poder. No hay Mm, posibilidad de ensayar, no se podía hablar, no se podía preguntar, y entonces solo quedan dos opciones, o el sometimiento con el consiguiente empobrecimiento del yo, o la resistencia, pero la resistencia entrañaba un peligro a la integridad y a la vida. Entonces lo que se impuso a nivel social, más allá de las posibilidades de ciertos grupos de resistir, es que hubo un empobrecimiento de todo lo que es el espacio vincular, del contacto, del confiar en el otro. De hecho, la desconfianza, esta desconfianza que atraviesa nuestra sociedad, se instala en ese momento y se mantiene hasta la actualidad. En el último informe de Naciones Unidas de Desarrollo Social aparece el tema de la desconfianza y la inseguridad como algo que permea al conjunto de la sociedad chilena. Entonces, no hay posibilidad de hablar, no hay posibilidad de denunciar, no hay posibilidad de pensar, y el contexto social se vuelve incoherente e incomprensible. Ahora, ¿qué reedita esta situación? Lo que reedita es el desamparo originario. Y a su vez, los sujetos que se ven impotentes frente a esta realidad, aparece la figura del dictador ejerciendo una violencia cruel, arbitraria, y aparece como objeto único, y él se erige como salvador. Él se erige como aquel que da tranquilidad, salva la patria, instala entonces estas polaridades de odio versus amor, caos versus orden, donde la figura del dictador aparece como objeto único. Y desde este discurso se justifica la persecución a ciertos sectores que son excluidos y estigmatizados. Entonces, se vive una aparente normalidad. La gente trabaja, come, se junta con la familia, mientras se mantiene en silencio una violencia que igual circula, que igual se vive y que igual se percibe o se siente. Ahora lo que se trata es de instalar un comportamiento uniforme, homogéneo, un acallamiento temeroso que es justificado desde una ley en el fondo perversa porque se instrumentaliza en función del poder. Por otra parte, quienes violaron los derechos humanos, por un lado se les instaló en el lugar de aquellos que salvan y colocan orden, y por otro lado se les promovió un modo de funcionamiento basado en el ataque, la fuga, lo que desencadena comportamientos arcaicos, primitivos de agresión y de violencia, al mismo tiempo que se les garantizaba la impunidad, que se mantiene hasta la actualidad. Ahora, como les decía, el propósito de todo este aparataje no es otro que someter a la población. Se busca destruir una subjetividad popular basada en la necesidad de transformación social, en la capacidad creadora y en la potencia de los grupos y de los colectivos, que un modo de ser donde las personas se preguntan por su rol en la sociedad, por cómo contribuir al cambio, cómo hacer de este país un país más justo, y lo que se busca favorecer es justamente una subjetividad coherente con el modelo liberal, centrada en el individualismo, en el consumo, en el sálvese quien pueda, en el si yo no trabajo no como, en un desinterés por los asuntos públicos. Y este propósito no solo es rastreable desde los efectos, sino que es abiertamente declarado. En la declaración de principios de la Junta Militar, en el 11 de marzo de 1974, se dice explícitamente: las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazos a su gestión de gobierno,
porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente el país requiere una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. El gobierno de las Fuerzas Armadas aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formados en una escuela de sanos hábitos cívicos. Eso es lo que declara como propósito perdón, de la, de la Junta de Gobierno a inicio. En el fondo, el terrorismo de Estado supone un cambio abrupto y violento en los modos de convivencia y de relaciones sociales que venían imperando hasta la fecha. Y desde el poder se instala que hay ciertos sujetos que son malignos, que son peligrosos y que deben ser eliminados. Que el instalar un chivo expiatorio justifica, por lo tanto, la represión y el aniquilamiento. Es equivalente a la figura del leproso en la Edad Media, del judío en el nazismo, del comunismo en las dictaduras totalitarias modernas y del migrante en la actualidad. Imágenes que promueven el espanto, la amenaza, que niegan la alteridad y que niegan la diferencia. Ahora, lo otro importante es que algo que ha sido tan brutal y tan masivo tiene efectos traumáticos que se sostienen en el tiempo y que se transmiten de generación en generación. De alguna forma, hay bastante evidencia en el trabajo clínico con la descendencia de segunda y tercera generación de la transmisión transgeneracional del trauma. Hay menos estudio de cómo esto va permeando las relaciones sociales, pero se advierte en el medio social, en la dificultad que hay hoy en día de armar grupo, de armar colectivo, en la desconfianza del otro, en la dificultad para tener una actitud de rebeldía y de ruptura, una cierta transmisión a través del tiempo de un modo de ser que está aplastado y que está destruido. Por lo tanto, se ha instalado, como decía Daniel al comienzo cuando leía un párrafo del texto que yo escribí, se ha tratado de instalar a nivel social que los únicos afectados son los sobrevivientes de tortura, los familiares de los detenidos desaparecidos y los familiares de ejecutados políticos. Con ello se borra de un plumazo los efectos traumáticos de la dictadura a nivel social. Es imposible, si uno lo piensa objetivamente, es imposible creer que haber vivido en esta violencia, haber sido testigos de este horror, haya dejado a alguien en forma, no haya terminado siendo realmente afectado. Aquí me parece importante recordar algunos testimonios que me relataban pobladores de ese periodo, de esa época. Espérense no, pensé que los había puesto aquí, pero espérenme un segundo, los voy a buscar. Bueno, no importa, vamos a perder más tiempo si los busco. Bueno, la cosa es que cuando uno conversa con las pobladoras, al menos de La Victoria, y les pregunta por sus experiencias de los primeros días del golpe, ellos relatan o ellos refieren con mucha emoción el miedo que ellos sintieron en ese momento. Recuerdo perfectamente una pobladora que me comentaba cómo ella fue ese día a trabajar, cómo no sabía lo que estaba ocurriendo. Cuando llega, su patrón le dice hay un golpe de Estado, regresa a su casa, y cuando ella va regresando, va viendo cómo se va encontrando con un montón de gente muerta en las calles, asesinada, fusilada. U otra que tenía 9 años para el golpe,
me cuenta cómo ese día estaban jugando en la calle, era un día de sol, me dice, lo que efectivamente era un día de sol, y cómo de improviso empezaron a ametrallar la parroquia, la población, las casas, y todos tuvieron que esconderse. Y cuando lo cuentan como algo que realmente ha dejado una impronta, que los ha afectado y que recuerdan con mucho dolor. O sea, aquí hay un recuerdo que está en el mundo lo privado y que no puede circular, que es lo que vamos a trabajar un poco la próxima sesión. eh, y vamos a ver cómo entonces los murales van contribuyendo, una primera aproximación, cómo van contribuyendo a procesar esta experiencia y estos traumas. Entonces me gustaría, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Pati, estás silenciada. Tratando de silenciarme. Hola a todos. Fantástico, a ver, un privilegio estar aquí y escucharte, Sonia, Elsa, perdón. Eh, y dije Sonia porque estaba pensando en la Sonia Montesino, por eso. Eh, y justamente quería hacer una pregunta, como cuando tú hablaste de no me acuerdo bien si tomé el concepto, pero era, no sé si era abandono originario o Desamparo. desamparo originario, el desamparo originario. Y pensé, por eso pensé en la zona de Montesino, ¿no? Pensé en esto de cómo pensando en, haciendo la relación de la conquista, ya, como de alguna manera el, el, el violento, el cruel, eh, el español en general, que era dueño y señor de las personas, de los cuerpos, de los indios, de las indias, eh, era también, además, era el ejecutor de la violencia, pero también era el protector, entre comillas, ¿no? Entonces estaba pensando cómo tan atávico que tenemos esto. Está en nuestra huella, en nuestra esencia, en nuestro nacimiento. Entonces, con mayor razón, en la dictadura, eh, porque esto que habla Freud, ¿no? El repetir, como de alguna forma cuando se repiten situaciones traumáticas, calan tan profundo. Eh, Estaba haciendo esa relación, pero no sé si para ti tiene como... No, fíjate, tiene mucho sentido, porque yo creo, fíjate, que no hemos meditado, pues Chile siempre fue una sociedad bien conservadora, apegada a la ley, decía, pero yo diría más bien conservadora, digamos, Mm, muy sometida a la autoridad. Y había un movimiento como de ruptura, de apertura, digamos, que queda clausurado. Y si uno se adentra a lo que es el mundo del trabajo hoy en día, el grado de abuso a todo nivel es tremendo. Es tremendo como a la gente le exigen trabajar fuera de horario, como a la gente le da temor poner límite. O sea, un poquito antes hablaba yo con una educadora que tiene a su cargo 35 niños entre 4 y 5 años. Por supuesto que está destruida. Me decía, no, pero no importa si ya lo van a resolver. Como tanta resignación frente al maltrato y frente al abuso, a propósito de los daños, digamos, a propósito de la dificultad de instalarse como un sujeto digno que merece respeto, a propósito de esto que tú dices de quedar a merced, efectivamente. Ahora, cuando yo hablaba del desamparo originario, me refería a esta sensación de inermidad con que venimos al mundo absolutamente desprovisto
de auxilio y la función materna, en el sentido no solamente la madre, la puede cumplir el padre también, para que no me acusen de machista, tiene una función de contención, de apoyo, de auxilio. Esa violencia con que se instala la dictadura, por eso yo hablaba de 2000 y tantos, solamente entre 73 y 78. Este es un estudio que hizo un amigo mío, estadístico, comparó la cantidad de muertos, los muertos por bala, los muertos por... no, hizo la causa de muerte violenta, es mucho mayor. La cantidad de gente que no ha ido a declarar a las comisiones es tremenda. Mm, Gente que no quiere estar en las listas porque sigue teniendo miedo hasta el día de hoy, que no quiere estar ahí. mm, Y claro, que uno dice, ¿es una fantasía paranoide o es una realidad? Cuando uno ve la brutalidad, cómo, cómo hubo algo parecido con el estallido, se emergió de nuevo una subjetiva popular. Los carteles decían, no sé cómo decían, no era depresión, era no estaban había muchos carteles que decían que la depresión en el fondo tenía que ver con el modelo, no me acuerdo de claro, sí, siento, un sí. juego de palabras que no me Era recuerdo. capitalismo. No era depresión, era capitalismo, era la consigna. Exactamente, o sea que es como instalar de nuevo las cosas, objetivarlas, digamos, porque la depresión tiene que ver con la desesperanza, Mm, con la sensación de que no puedo hacer nada para cambiar la vida en que estoy, ¿me entiendes? Y emerge y se vuelve a aplastar usando los mismos métodos, ¿me entiendes? sí. Es que lo que Herido, aprendí es que ciego, y de nuevo, ya nadie habla de eso. Y cuando hablan, ¿qué es lo que hablan? De que hubo caos y que hubo desorden. Entonces, mm, te fijas cómo hay una lógica, a lo mejor atávica, que viene desde la época de la colonia, no lo he rastreado, pero por lo menos de la dictadura, en que la ruptura con el orden y la rebelión, en el buen sentido, puede ser, debe, no puede, debe ser castigada. mm. Es que Y ha lo, sido, es que es impresionante porque ha sido, o sea, en el fondo en Chile hay más ciudadanos muertos por nuestras propias Fuerzas Armadas que en las guerras. Entonces, en el fondo, no es algo solo instalado en el 73, sino que ha sido, a lo largo de la historia, han habido, la cuestión social aparece cada cierto tiempo y vuelve a ser reprimida en forma brutal. Entonces, como, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? y queda ahí, ¿Mm? se da vuelta la página. Sí. Claro, porque la memoria es la que se pierde, po. Es parte del modelo, ¿no? Eso es lo que se pretende. Exactamente. Gracias. Gracias por tu comentario, Patricia. Además que aquí debemos ser muy pocos los que estábamos vivos para el 73. Yo creo que también tiene que ver con eso, que es como que nos conmueve profundamente porque lo vivimos con distintas edades, pero en cambio aquí hay mucha gente chica todavía. Gente que no, que nació mucho después. Sí, Eh, pero, ujú. perdón, Sí, Claudio, pensaba, Claudio, sí. bueno, primero agradecer, Elisa, por la presentación. Me quedé pensando dos cosas. Una, en relación a lo que planteaba Patricia recién, que eh, también rastreando un poco pensando en el trabajo de Sonia Montesino, yo pensaba si, bueno, si en dictadura lo que hay es una edición de una violencia, o sea, si aparece algo que es ominoso, digamos, es porque ya ocurrió algo antes, o sea, que lo hizo ominoso, digamos. O sea, en dictadura o en el golpe se devela
una violencia que ya existió, digamos, por decirlo así, ¿no? Y pensaba, bueno, a eso solo le podemos atribuir un mito. Y a mí siempre me ha gustado pensar que el huachaje es un mito que puede hacernos pensar como la transmisión transgeneracional de esa violencia y de esa negación o desmentida de la violencia. Y cómo eso nos ha ido a través de las generaciones subjetivando como lo que somos, digamos, actualmente. No solo en Chile, sino que yo diría en Latinoamérica por lo menos, digamos, ¿no? Y en ese entendido, o sea, como porque en el fondo esto es como un muerto que nunca se logra sepultar, por decirlo así, ¿no? Como, es como que hay repetición y repetición, ¿no? Como siempre por algún lado vuelve a salir la pulsión y se repite de otra forma. Y volvemos a esto que decías tú, Elisa, ¿no? Como, bueno, ahora, después fue el estallido, ahora fue el estallido, qué sé yo, ¿no? Como que hubo cierta esperanza y de nuevo como que se sepulta sin sepultarse el muerto, digamos, ¿no? Sin hacer elaboración de nada, finalmente. Eh, Como que cabe la pregunta de, bueno, ¿qué va a venir después? Ahora, independiente de que, claro, yo no nací en el 73, digamos, ¿no es cierto? Después, eh, pero para nosotros que no nacimos ahí, que no vivimos en carne y hueso el tema, digamos, eh, aún así algo se nos transmite, algo nos queda. Yo recuerdo, por ejemplo, para el tiempo del estallido, pasar por afuera del GAM. eh, y estaba lleno con murales, digamos, era como todo el muro completo, repleto de distintas imágenes, que era un circuito de imágenes muy interesante, muy bonito, y que no estaba hecho por gente muy adulta o muy mayor, digamos, ¿no? Lo estaban haciendo los jóvenes, o sea, los cabros, digamos, o sea, a quienes algo de esto también se les transmite, por decirlo así. Eh, entonces hay algo que generacionalmente también va atravesando el psiquismo, digamos, porque es lo que somos. O sea, creo yo que ahí hay una memoria que también podríamos rescatar, por decirlo así, que hay una cuestión que también queda y que lucha por salir, que lucha por manifestarse. Y bueno, yo creo que la próxima semana, en el seminario de la próxima semana, quizás lo vamos a abordar más de cómo el arte nos puede enseñar algo eh, para hacer eso, digamos, ¿no? Para hacer que eso que está luchando ahí por elaborarse, por resolverse de alguna manera, bueno, el arte quizás nos enseña una manera de hacerlo. Pero hay un, a propósito de eso, la Piedra Launier, no me acuerdo el nombre del libro, pero es un libro en que ella trabaja varios casos de psicosis, ¿entiendes? Entonces ella parte diciendo, el yo es un historiador, dice el maestro historiador y el maestro brujo se llama. Entonces ella parte diciendo el yo, porque ella trabaja en el ámbito de la clínica, es un historiador que jamás descansa. Y lo que ella describe es cómo hay una historia vivida en la corporalidad y hay una historia de la familiar que niega esta historia del sujeto y que finalmente lo enloquece, digamos. Pero si volvemos a nivel social, también tenemos una memoria que ha sido transmitida tanto en el nivel del sufrimiento como en la capacidad de resistencia, que no se puede enunciar, que no se puede verbalizar, pero que puja por salir y que se aplasta. Porque en esto que tú me dices, ¿cuál era esta necesidad? Había murales que eran preciosos. Eh, ¿Cuál era la necesidad de pintarlos? No se conservó ninguno. Se los pintó todo, se los borró. Es como cuando a propósito que alguien hablaba, Patricia hablaba hace rato atrás del conquistador, pensaba en lo mismo cuando les construyeron las catedrales arriba de las pirámides mayas y aztecas, o sea, sepultar una identidad para instalar algo ajeno al yo, pero por suerte, por eso que a mí siempre, a pesar que yo no tuve una formación donde se hablaba peste del psicoanálisis, por eso que a mí siempre me terminó llamando la atención el psicoanálisis, porque hablaba de esto que queda encarnado en el cuerpo, no sé si me entienden. No es solo la Mm, palabra. ya, así es. Bueno,
Vladimir. Vladimir. Mm. Hola, Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué, qué grato escucharte. Bueno, a mí principalmente más que hacer un análisis tal vez psicológico, me hacía o me evocaba ciertas cosas que yo tuve que vivir, ¿no? Respecto de esto. Y creo que el hablar también hace un poco de poder expresar un poco también eso, ¿no? Que de repente no se habla y que hoy día, por ejemplo, vivimos que muchas cosas que están pasando, que están descubriéndose o viéndose, em, es muy difícil de hablar también, ¿no? Y bueno, me evocaba un poco el tema de esto de no hablar, de no poder hablar, ¿no? Me acordaba que, por ejemplo, en las elecciones del 80, de la Constitución, no se podía hablar tampoco. O yo preguntaba, era muy niño, eh, preguntaba por quién habían votado o qué habían hecho, y me decían, no, no podemos decir nada. Tenía, por ejemplo, mi hermana tenía a una compañera que su papá era de la CNI, ¿no? Y estaban muy asustados también porque ella se juntaba con ella. Entonces también nos decían a nosotros que no podíamos decir nada o cosas así, ¿no? Entonces eso me evoca muchas cosas que de alguna manera uno tuvo que vivir respecto a eso, ¿no? De no poder hablar, de no poder decir, de no poder hablar en el colegio, de no poder expresar cosas a la gente o a los vecinos, por ejemplo, y de no expresar qué es lo que uno pensaba o lo que quería también tener respuestas, ¿no? Porque uno era niño, de alguna forma, y necesitaba tener respuestas, quería saber, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, de alguna manera, esta forma que se erige El Salvador, ¿no? Me da esta impresión de que este super yo no solamente está, o sea, como que quedó establecido en todo en toda la gama de los chilenos, ¿no? O sea, en cierta forma. Y lo otro, o sea, y lo que también quería preguntarte un poco, por lo que dijo Daniel de uno de los títulos, era, y que me llama un poco la atención, es cómo el modelo hace esto de también erigirse como algo donde uno es incapaz de luchar contra eso, ¿no? O sea, o modificar ciertas cosas. O cómo se establece esto de alguna manera, no solamente desde la perspectiva, bueno, que puedo decir que de alguna forma es respecto a que está, o sea, se instauraba o se instauraba, ¿no? Pero, pero también fue efectivo, ¿no? Ese es el punto, de cómo a lo mejor hay un análisis ahí respecto a eso. O sea, yo creo que efectivamente hay un historiador español, él es más bien historiador, el Peris Blanes, que él habla que hace un estudio de cómo fue cambiando el tema del testimonio en el curso de la dictadura, cómo al inicio los torturados tenían un testimonio que era un testimonio para denunciar la brutalidad de la tortura y para denunciar que ellos eran torturados en tanto participantes o, o militantes de la Unidad Popular, y cómo ese testimonio se fue trasladando solo al tema del desgarro, del despojo, de lo sufriente, y cómo además él hace un análisis de que por eso se demora tanto el gobierno de la transición en incorporar justamente a los sobrevivientes de tortura, porque el sobreviviente de tortura es un sobreviviente que tiene algo que decir
respecto a la historia pasada y de la historia presente. Entonces, una voz que es acallada. Entonces, se nos acalló durante la dictadura, pero el gran drama es que se nos siguió haciendo callar durante, yo ya ni quiero hablar de transición, este modelo pactado, se hizo callar, ¿me entiendes? Entonces se instaló esto. Antes no se podía, lo que tú dices, Vladimir, es bien importante porque es lo que yo dije al pasar. La gente no podía hablar, no podía preguntar, no podía ensayar. Habían unos pocos que tenían una formación y pudieron resistir y pudieron organizar algo, pero fue una minoría. La mayoría estaba aplastada. Y esto que podría haberse abierto durante, entre comillas, la transición, nunca se abrió. Entonces, Mm. tenemos, ¿cuántos años llevamos ya de transición? Como, no sé cuánto, como 18, 20 años de silencio. 20 años de silencio. Fíjate que no es muy distinto de lo que pasó con el nazismo en Alemania. No es muy distinto. O sea, el nazismo en Alemania, si mi memoria no me falla, termina como el 44 y el periodo de silencio dura como hasta el 60. ¿Y cuál es el problema de eso? A propósito de lo que traía Patricia, es que después reaparece. Fíjate que en Alemania vuelve a resurgir el nazismo, ha vuelto a resurgir, a pesar de que, entre comillas, se hizo justicia, un poco más que aquí, no tanta, digamos, en realidad. Pero existió en los juicios de Nuremberg, se condenó el nazismo, nadie podría... Pero tenemos un candidato, no sé si en Turingen o en Sajonia, que ha invocado las frases nazis y que ha estado hasta condenado por ese motivo y que fue elegido. No sé si me entiendes. Ese es el problema del silencio. Ahora, Claro. adelantándome un poco a lo que viene, es como que fue algo que yo por eso el método analítico que tiene que ver con el tema de la escucha es tan importante porque yo iba con esta impronta más del lado, tal vez por escuchar tanta persona destruida, más por el lado de la destrucción, pero lo que fui encontrando es muy aplastado, muy disgregado, pero hay germen de resistencia. ¿Me entiendes? Es lo mismo que en el aparato psíquico, pues, también tenemos el super yo ahí aplacando, pero la pulsión tratando de emerger, digamos, y tendrá que ver con la dinámica, con la carga energética, con la economía psíquica, por decirlo así. ¿Qué es lo qué es lo, por ahora lo que tenemos es aplastamiento y silencio, digamos. Sí, yo, bueno, también ahora acordándome un poco, la pulsión salía un poco cuando salíamos a las protestas y también a los cacerolazos. Eso también era como una cosa de resistir, ¿no? Y también de gozo o de placer también, de poder decir y poder hablar y tener un escape por ese lado, ¿no? Tener un grito, una desobediencia respecto. No sé si puedo tomar la palabra. Laura, Laura Ahora, Verónica Fleischek está levantando la mano. ya. Dale. Hola, buenas noches, hola Elisa. Interesante la propuesta. Vos hablabas de esto de tapar los murales hace un ratito y yo recordaba cuando se encontró el mural de Mata, el gol de Chile, que está en el espacio La Granja, que, bueno, tuvieron después de un proceso muy largo que lo pudieron rescatar, que es precioso, es muy impresionante, pero sigue estando encapsulado, porque está dentro del Centro Cultural Mata, dentro de un bloque de un centro cultural, donde también en cierta forma sigue estando limitado a la vista más masiva, ¿sí? Entonces, creo que seguimos en esta fragmentación
que se impuso con el tema de la dictadura y que se desarrolla hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, seguimos en las poblaciones, hubo un intento de encuentro muy potente y muy profundo durante el tiempo del estallido, pero que también se fue diluyendo, ¿sí? Y como vos también decías, mucho tiene que ver con esto de centrar en, en lo destrucción, digamos, en poner todo eh, todo el eje y todo el foco, ¿sí? En aspectos, podríamos llamarlo entre comillas, negativos, ¿sí? Que son parte de todo proceso de lucha y de protesta, para desviar un poco el origen real de toda esa gente que después de muchos años volvió a la calle a juntarse. Y en el traspaso también generacional, ¿no? Porque había muchos más jóvenes. En cuanto al tema, tomando lo que decía un poco Vladimir, eh, yo viví la dictadura en otro lado porque soy argentina, pero dentro de lo que es el mismo eje de lo que fue la operación, el Plan Cóndor, y tenía 7 años aproximadamente cuando fue el golpe en Argentina, por lo tanto recuerdo, y en esto de lo que decía Vladimir, del no poder decir, del no poder preguntar, de no poder hablar, ahí creo que las manifestaciones artísticas, sean la música, la plástica, el teatro, fue lo que a muchos y a muchas nos salvó también y nos dio la posibilidad de poder expresar todo eso que nos estaba siendo negado, digamos, ¿no? Y expresar también esas situaciones porque de un día para otro todo lo que uno conocía cambió. O sea, y cambió no solamente al interior de las casas, sino que también cambió en las formas de jugar, en la forma de vivir lo cotidiano. Entonces juega un rol, desde mi punto de vista, sumamente importante el hecho de poder tener estas herramientas creativas para poder también en cierta forma no solamente pasar ese proceso, sino también poder traspasar, porque la idea creo que importante ahora es poder traspasar a las futuras generaciones, porque hay una oleada, ¿sí? Nuevamente ahora, bueno, los golpes de Estado no son rentables, pero las dictaduras vienen de otra forma. Lo estamos viendo, bueno, lo que está pasando en Argentina hoy día con este nuevo gobierno también, ¿no? Y que yo creo que ahí está puesta también la amenaza a todos los demás países de la región. Y que es sumamente importante estos espacios y este traspasar un poco la historia, porque no podemos permitir que vuelvan a pasar situaciones como, como la que ya se han vivido, o situaciones donde también nuestra libertad o nuestra forma, digamos, de relacionarse se empiezan a coartar con un gobierno elegido democráticamente, pero que va contra todos nuestros derechos como de una forma distinta a lo que fue la década del 70, pero no menos peligrosa y no menos cruel tampoco. Exactamente. Bueno, no sé quién está, gracias, no sé quién está coordinando ni quién sigue. Yo no soy en todo caso. La Sofi ahora. Se me vinieron varios recuerdos a la cabeza escuchando a Vladimir también a propósito de esto de que no se hablaba. Cómo de niña, si bien no se apalabraba, se transmitía de otras formas. Y aparece esto retomando ese concepto del ominoso, como de teorizar o intentar comprender por qué habían ciertas cosas que no se podían decir y qué significaba eso. Por ejemplo, me acuerdo en el colegio, en una clase de historia de Chile, en donde este periodo de dictadura prácticamente no se pasaba, pero los profesores de historia daban cuenta de que ellos no estaban de acuerdo con esta medida, por ende mostraron un documental, eh, daban señales así como, yo no lo voy a decir, lo vamos a ver, y vimos un documental que no sé si habrá sido Informe Especial, pero era algo así.
Y recuerdo de haber estado ahí compartiendo sala con mis compañeros y compañeras y tener miedo porque sabíamos que la profesora estaba poniendo en juego su trabajo mostrándonos este documental. Quedó súper claro, no lo dijo así quizás tan literal, pero era algo que se entendía. Entonces recuerdo estar viendo este documental, que ya era impactante, mirando hacia afuera, de algún modo queriendo proteger a la profesora. O sea, una cuestión así bien eh, que, que se sentía, hacia allá voy, que no se hablaba, que se sentía. Me vino otro recuerdo también. Yo en la básica tuve una compañera. ¿Se le fue Así es, la parece que señal sí. a ella? Parece que ¿Aló? sí. De repente se me cae a mí la señal, pero eso no. Sí. No, Quedé metida, así que iba a se decir. quedó, Quedé se quedó colgada. pegada la Sofi. Le estoy escribiendo. Ya. Pero, pero interesante lo que trae la Sofía, porque es Mm. como el miedo, este efecto del terror perdura varios años posteriores a la transición. O sea, la profe se supone que, me imagino que ella estaba en democracia por la edad, digo, y igual la profe mostrando otra cosa y mostrándolo escondida, tal vez yo creo, no sé. De hecho, en la dictadura, acuérdate que se prohibió varias carreras, sociología, historia, y se retomaron años después. Entonces, claro, es increíble lo que pasa con los profes de historia. Eran un peligro y, sí, y para los modelos estos más capitalistas siguen siendo un peligro. Bueno, todo lo que sea pensar. Porque filosofía es optativo, el arte se sacó, historia se redujo, todo lo que sea pensar, Claro, y se pone más computación, más matemática, cosa que seamos obreros calificados, bilingües, y que manejemos la tecnología. exactamente. Pero Em, y ahí ahí puedo está retomar la. un poco la Sí, palabra. está justo Eh, claro, pero es algo que se transmite igual, o sea, no se habla, se intenta no pensar, pero se transmite de otra forma. Y a la historia que iba es que recuerdo una vez que una compañera que había sido nieta, de hecho su abuelo está preso, es nieta de un colaborador de Pinochet, y yo no tenía idea, para mí era una compañerita de la básica, su familia vivía en Paine y un día me invitó a su casa para la época, esta época. Eh, Creo que no me invitó solo a mí, iba a ser, más encima iba a ser como una especie de fiesta. Eh, y yo pedí permiso, muy ingenua, papá, mamá, ¿puedo ir a la casa? Eh, y recuerdo que mi papá me dijo, no, y cuando seas grande lo vas a entender. Me quedé colgadísima. No sabía de qué me estaba hablando. Supongo que tenía que ver con que no quería que mi relación con esta niña, que era amiga mía, se viera afectada por algo que él pensaba que yo no podía comprender todavía. O sea, muchos supuestos, y creo que por mucho tiempo tuve muchos supuestos. Sabía que había algo malo, no entendía qué era lo malo, qué malo tenía su familia o ella o ese lugar. Después me enteré que para esta época en su casa, porque esta familia nunca quiso moverse del lugar, teniendo a toda la comunidad encima, siendo culpables, les tiraban cosas a la casa y la comunidad nunca dejó, y creo que hasta el día de hoy, de hacer ruido. Eh, entonces, así lleva mi comentario, cómo se empieza a insertar algo de lo desconocido, pero a la vez muy cercano, cómo los niños empiezan a teorizar y cómo se transmite incluso corporalmente. Te,
temor de a la profesora de historia la van a pillar y no sabemos bien qué es lo malo que está haciendo. Y de ahí la necesidad de ponerle representación a estas cosas, de poder entenderlas tomándome ahí el comentario de la Pati, de poder pensarlas, porque queda en el registro sensorial, como corporal, no pasa al pensamiento. Y eso me parece profundamente angustiante y ominoso. Oscar Orellana tenía la mano levantada. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Me pongo la imagen porque estoy desde el teléfono, entonces se pierde mucho dato, se pierde o la imagen o el audio. Bueno, relacionando lo que todos han dicho y haciendo recordando y contextualizando lo que voy a contar. El 11 de septiembre tenía 6 años y vi pasar los tanques desde mi casa, en verdad desde el muro de una vecina. ¿Mm? Y, y, y viví la experiencia de cómo era bombardeado casi como los monitos que comprábamos en ese tiempo de la guerra, el edificio de gobierno en el centro de Santiago. Y recordaba que con mi padre habíamos estado, no sé si 3 o 4 días antes, jugando en los patios de La Moneda, por circunstancias de algunas celebraciones que hubieron. Y desde esa tierna infancia notamos, con mi hermano, yo y los primos, cómo nuestros padres, nuestras madres, empezaron a hablar menos en el comedor a la hora de almorzar. Pero también empezaron a juntarse más y a dejarnos a nosotros a un lado y ellos ir a conversar a otro lado. Y de a poco empezamos a entender lo que era compartimentar lo que se dice, lo que no se dice frente a los niños. Y yo creo que era una manera también de protegernos. Tuve la suerte, entre todo lo malo que vivió la familia, de poder estudiar en una escuela bastante acogedora, democrática y bastante resistente a la situación de esos años. Y estudiábamos en La Reina, me acuerdo, en un terreno que donó Fernando Castillo Velasco. Y lo asocio esto con lo que pasamos todos los días en el tema del arte. El arte y cómo el arte te permite sanar esta visión. Porque lo que vivimos, el golpe, y vimos, yo egresé en la enseñanza media del año 85, ¿no? Un lugar donde tú podías, por lo menos, soltar, ¿no? Soltar eso que te ahogaba. Como decía el compañero, estaban las marchas, estaban las protestas, estaba la barricada, toda la resistencia, pero también había toda la actividad artística que rodeaba Santiago, ¿sí? Y también en el epicentro de muchas actividades culturales, donde, y no necesariamente tan clandestina, pero sí había persecución, ¿no? Pero eran expresiones que eran una herramienta de resistencia y que aún así se hacían, ¿no? A pesar de la violencia de los tiempos. Y ante lo del silencio, de esto de no, a lo mejor no querer recordar, o el silencio, eh, eh, yo creo que esta experiencia es traumática, porque yo creo que a pesar de no haber sufrido yo
físicamente, aparte de uno que otro palo en alguna marcha, ya estando terminando la enseñanza media y los primeros años de la educación superior, no fue tanta violencia física en comparación a la que sufrieron gente que estuvo detenida, que fue torturada, ¿no? Y que tuvo que abandonar el país. Esa es una violencia más desgarradora, pero a uno lo que le tocó. ¿Ah? Pero esa experiencia traumática yo creo que se transmiten de manera consciente como inconscientemente a tu familia, a los que están contigo, eh, y de una u otra manera aprendimos a sobrevivir con eso. Y lo que quedó fue el miedo, ¿no? El miedo, que es la expresión de esa profesora que pasaba un documental en vez de decir las cosas como eran, ¿no? Eso es lo que quería compartir, que antes, a pesar del miedo, hubo mucha resistencia, de entender que la dictadura rompió con todo el modelo de participación en poblaciones, gremial, sindical, lo rompió todo, ¿no? Eh, y que como dijo la profesora, los gobiernos que por dictadura solamente administraron un modelo que les era muy cómodo. Por tanto, por eso costó tanto que las víctimas hablaran, por temor, y lo vimos de los primeros años de los gobiernos democráticos, también hubo violencia contra las víctimas de la dictadura. Eso, gracias. A propósito de lo que tú decías del miedo que se quedó instalado, ¿cuánto miedo le seguimos teniendo a las Fuerzas Armadas? Porque se está gastando un dineral tremendo en la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos. Y sería tan fácil como pedirle los archivos secretos a las Fuerzas Armadas, pues si ahí está todo. Cuando se lo decía yo a una persona con relativamente influencia y me dijo, pero así como tú estás loca, o sea, eso no se puede. O sea, de alguna manera hay un silencio y un miedo que no solo, quiero decirle, que no es solo de los primeros años, que se mantiene hasta la actualidad. Yo no sé si se acuerdan para el estallido, cuando la gente evocaba como la posibilidad de que pudiera de nuevo a revivir un nuevo golpe militar por cómo estaban desarrollándose las cosas y que había que detenerlo como fuera lugar. Entonces, claro, es un miedo que no se habla, que está quitado, que aparece, pero que no se enuncia, Mm. que se circula. Mm. Y justamente el estallido, ¿qué es lo que hay? Asambleas de barrio, asambleas en las plazas, la gente se junta y rápidamente tienen que hacer desaparecer eso de nuevo. Perdón, ¿Mm? lo encuentro de la mano, por eso hable, perdón. Yo recuerdo que en todos estos temas de las comisiones, mucha gente se negaba a hablar de la tortura, porque tampoco fueron incapaces de hablar hasta con sus propios padres por causarles mayor dolor, vergüenza, eh, eh, de la que atravesaron en ese momento. Yo recuerdo yo le digo compañera, a Mercedes Bulnes, que tantos años guardó en silencio
su situación. Mercedes Burne, una abogada que es parlamentaria ahora desde la región del Maule, y ella sentía mucha vergüenza de lo que le pasó por sus hijos, ¿no? Eh, porque ella sufrió muchas vejaciones, ¿no? Entonces, eh, y eso me imagino yo que la hizo mantener el silencio también, a pesar de su formación jurídica. Ella una abogada de derechos humanos, ¿sí? Y con Celedón, su esposo, también abogado de derechos humanos, vivieron, la acompañó en su silencio, ¿verdad? El nivel del trauma es impactante, a veces no hay cómo describirlo, por eso mucho silencio. Y las condiciones tampoco se dan porque también quedan expuestos, ¿no? Hubo mucha amenaza. Eso era. Joy tiene la mano levantada. Yo encontré hace unos años atrás eh, una palabra con la que empecé a trabajar, que es lo indecible. Siento que muchas cosas en torno a la dictadura, a lo que se vivió ahí, para las personas se volvió algo que eh, ahora ustedes estaban mencionando el silencio. Pienso que el silencio nace desde ahí, desde cómo esto que vivo, que viví o que vivió alguien a quien yo sentí afecto, eh, o no, o simplemente me impactó, se volvió algo de lo que no encontraba las palabras para decirlo, se volvió indecible. No lo puedo verbalizar, no existen esas palabras. Y quizás dejar el anticipo para la próxima semana. A raíz de eso, hace unos años atrás, yo empecé un trabajo artístico en torno a eso. Y de hecho lleva por nombre Cuentos de lo Indecible. Entonces habla en torno a estos testimonios, a cómo poder encontrarle palabras a lo indecible para poder contarlo. Y efectivamente la potencia que tuvo esto en lo que yo empecé a trabajar recolectando estos testimonios fue súper grande. También quería hacer el símil en que Patricia mencionaba que habíamos personas que no estábamos para el 73 y yo tuve la experiencia y en ese sentido sí debo decir grata. A raíz también de buscar estos testimonios, escuchar un poco la esperanza que tenían las personas en la UP. Y, y cuando empecé a hacer esta investigación, eso me causaba muchísima curiosidad, porque también se había silenciado aquello. También la experiencia de esperanza de las personas que vivieron la UP se había vuelto indecible. Y yo, en mi caso, nací en dictadura y no había conocido esa sensación. Yo no tenía idea cómo era, no lograba imaginarme cómo era sentir, vivir, estar en un lugar donde todos podíamos construir algo. Como habiendo nacido en dictadura y ya mi juventud haberla vivido en la democracia que tenemos hoy día, era muy difícil imaginármelo hasta el estallido social. Entonces, cuando llegó el estallido social, recordé todos estos testimonios que había tenido y me acuerdo muy bien de haber caminado un día por la Alameda y haber dicho, esto es lo que me relataban, esta es la sensación de ser parte de algo. Entonces, bueno, todo lo que vino después también me trajo otros recuerdos. Entonces, yo siento que
que ambas cosas, tanto el proyecto de la UP, esa esperanza, la sensación que relataban las personas, como las vivencias traumáticas que provocó la dictadura, se volvió algo muy difícil de pronunciar, muy difícil de encontrar las palabras, sobre todo en un país que evidentemente se ha encargado de hacer, yo tengo hoy día la sensación de que hemos hecho como que cumpliéramos la tarea de memoria, hagamos como que la cumplimos, sobre todo siendo una trabajadora artística de las memorias, eh, el año pasado, con los 50 años. Entonces estaba lleno de cosas, de actividades de memorias todo el año, lleno, lleno. Y este año mi teléfono no ha sonado en nada. Entonces es como que ya se cumplió, ya hicimos la tarea, conmemoramos los 50 años y esto ya pasó. Es una historia que ya pasó. Y siento que la historia del estallido social ni siquiera la hemos comenzado a conmemorar. Entonces estamos en este constante no decir, no, de que es muy difícil la verbalización de esto y nos vamos quedando ahí. Un poco lo vi en la presentación de Lisa y vamos siguiendo la vida, como esta normalidad extraña a la que de alguna manera nos hemos acostumbrado. Démosle nomás, para adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir celebrando el 18, hay que seguir nomás, po. Entonces, yo igual siento que ahí hay un fenómeno un poco extraño, pero bueno, eso era mi No, reflexión. pero lo que tú traes justamente, porque eso es lo que yo trataba de explicar, y no sé si me quedo con la sensación de no haberlo explicado bien. Es muy difícil una experiencia traumática que tiene que ver con lo ominoso, porque lo ominoso es lo infamiliar, o sea, algo que siendo conocido es desconocido. Entonces, Patricia traía esto de la historia de violencia que ha atravesado nuestro país, que siempre está como negada y que se sabe que está y que reapareció además con porque una cosa es la matanza de la huelga de la carne en Valparaíso, la matanza a Santa María, la matanza en el sur, ¿me entiendes? Que fue como hecho circunscrito. Aquí la matanza ocurrió en todo Chile. Eso le da una cualidad particular. Entonces, lo que yo trato de decir es que eso que le afectó a la señora María, que le mataron al marido, por poner, eso lo vimos todos vimos los cadáveres. Yo me acuerdo haber regresado a mi casa, me estudiaba aquí en Santiago, y que el bus se detenía porque flotaban los cadáveres por el río Mapocho. Eso lo vimos, lo vio la gente cuando volvía a su casa, veía los cadáveres, a la gente deteniendo, a la gente golpeándola, ¿me entiendes? Se los vio. ¿Cómo lo traduces tú en palabras, ¿no es cierto? Tú dices lo indecible, otros han dicho lo inenarrable, pero si a eso le agregas que está prohibido decir, ¿me entiendes? Entonces ahí ya es casi como que te bloquea absolutamente la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo ahora entre todos, digamos, que es decir, bueno, Vladimir decía yo era chico y no podía preguntar, o otros que dicen yo nací y mi profesora de historia me mostraba un documental, pero había que estar mirándola escondida, ¿me entiendes? Como que esa posibilidad de compartir de cómo nos afectó a cada cual no ha sido posible. Hay una estrategia desde el poder de borrar, de ocultar, de hacer como si, dices tú, nos bombardean, ¿me entiendes? Nos bombardean una vez cada 10 años y después fuera de la memoria, fuera de la discusión, no sé si me entiendes. Y vamos focalizando en, eh, en buscar, y están en buscar que me parece es muy doloroso no poder terminar nunca el duelo, digamos,
pero focalizamos solo en eso. ¿Hemos podido hacer el duelo como país? A propósito de lo que tú dices, ¿cómo se llama esto? Hablaba una vez yo con una joven que también nació en dictadura y que me decía, esa alegría, esa esperanza en el futuro, yo no la conozco, no la he tenido nunca. Mm. Y efectivamente no la han tenido nunca, esta sensación de que se puede construir sociedad en forma colectiva. No la hemos nunca más la hemos vuelto a tener. Hemos tenido pedacitos, digamos. De eso no se habla. De eso está, no, como dice Line, dice, la regla más eficaz es aquella que opera pero no se enuncia. Es algo de eso lo que tenemos en nuestra sociedad en la actualidad. No sé si quieres comentar algo, Daniel, decir algo. Bueno, no, primero agradecerte a ti y a todo el grupo la participación. Te hemos escuchado con mucha atención porque nos has transmitido no solo lo que sabes, sino tu experiencia y los participantes han hablado de su experiencia. Me parece que hay un tema que no podemos abordar ahora, pero que está allí, que es lo intergeneracional y lo transgeneracional, ¿no? Cómo se transmite, porque hay que acordarse que el inconsciente se desplaza. En consecuencia, cómo inconscientemente se transmiten los traumas, no solo los traumas, por supuesto, sino toda la cultura. Se transmite, se pensaba primero a través de la palabra, pero hoy en día se transmite también a través de las obras de arte y de las imágenes. Y ahora además se agrega lo que es la metacomunicación, vale decir, se transmite la palabra, el gesto, el tono de voz, la mirada, las imágenes. Y como todo este continuo, que en este caso, bueno, empieza, tú dijiste en el 50, pero el traumatismo el 11, se va desplazando y deslizando tanto por la palabra, por los símbolos, por la metáfora, por la historia, por la metacomunicación y las obras de arte. Y me parece que es uno de los aspectos que está dando vueltas aquí y que da vuelta en todos los ámbitos donde estamos estudiando la transmisión intergeneracional, que sería de una generación a otra, y la transgeneracional, que ya abarca 3 generaciones, que me parece que es lo que está empezando a pasar acá, ¿no es cierto? Entonces están los papás que ahora son abuelos, están los hijos de estos papás que son abuelos, y están los nietos, que serían la tercera generación. Digamos, estos son, yo diría, uno de los aspectos que están ahí que seguramente vamos a ver la próxima semana, porque me parece que ya estamos en la hora. Pero eh, bueno, eso, Elisa, muchas gracias por tu, por tu entrega y todo lo que sabes. Bueno, muchas gracias por dármela. Ha sido bien enriquecedor para mí escucharlo y escuchar también cómo esto circula y tener un espacio de poder compartir. Yo creo que eso es importante. Muy bien. Bueno, Dejamos la reunión hasta acá y continuamos el próximo miércoles a la misma hora con la segunda parte del seminario, ¿les parece? sí. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, Muy Elisa. bien. Gracias a Una, todos de un la organización. aplauso al aire. A todos por gracias. participar. Chao, muchas Ya, gracias. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Chao, muchas gracias. chao, Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la Chao. próxima semana. Nos vemos. Chao. chao. Hasta el miércoles. Chao, muchas gracias.